Bueno, vamos a empezar nuevamente, como dijimos también al acabar el año, pedir disculpas, pero por tener que cerrar las puertas una vez completado el aforo de la sala. La Fundación exige por motivos de seguridad esa situación y no tenemos más remedio que cumplirla. Yo pido disculpas a los de fuera, no a vosotros, porque sois los que están aquí. Pues bien, nada más y nada menos que hoy vamos a dar comienzo a las nuevas actividades, a nuevas sesiones de lunes del Ateneo. Iniciamos este año 24 con la presentación de esta nueva conferencia y la Junta Directiva lo hace con la ilusión y el empeño de siempre para proporcionar un poco, como objetivo del Ateneo, cobertura a los temas actuales que nos están afectando como ciudadanos y además confiamos en la colaboración y la participación de todos los ateneístas en todas nuestras actividades para que de esta manera podamos cumplir los objetivos de nuestros estatutos. Como no podía ser de otra manera, entonces, pues el inicio de este año intenta cumplir con estas expectativas que he mencionado, abordar un tema de enorme trascendencia y actualidad, como es el cambio climático, y hacerlo además con un conferenciante, a mi juicio, de excepción. Fernando Valladares es profesor de investigación, que es el máximo rango que hay en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el equivalente, para que nos hagamos una idea, catedrático de la universidad, y además es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. En el año 21 ha recibido el premio Jaime I en la categoría de protección del medio ambiente, que como sabéis es un premio que distingue a la excelencia investigadora, y el premio de comunicación ambiental de la Fundación del Banco de Bilbao Vizcaya. Bilbao Vizcaya, no, Bilbao BBVA. De todas formas, me gustaría destacar sobre todo su disponibilidad, aparte de su currículum, por supuesto, su disponibilidad total para contar con su presencia en este lunes del Ateneo. Destacar también la enorme difusión que tienen sus actividades divulgativas en la sociedad española en relación con el tema que vamos a abordar hoy. La prueba es que ha sido entrevistado por varias cadenas de radio y aquí mismo una de las cadenas privadas lo ha entrevistado sobre el tema de los pellets. Y sobre todo, a mí me gustaría destacar finalmente su compromiso, firmeza y conocimiento en la defensa de la búsqueda de vías alternativas para planificar una reducción de la producción y del consumo que están llevando a nuestra sociedad a un colapso innecesario. Este compromiso lo podéis comprobar además en el manifiesto que figura en nuestra página web como presentación de su conferencia, que es un manifiesto del mismo, una declaración de intenciones, y además lo hace sin recurrir al catastrofismo, con datos, razones y lógica, como vamos a tener ocasión de comprobar. Muchísimas gracias por tu asistencia, por tu presencia en esta sesión inaugural y, Fernando, tienes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel, por esta presentación. Gracias a todas y todos por sacar un rato, una tarde de lunes y estar aquí. Es realmente un placer ver una sala llena hasta la bandera. Y bueno, espero no defraudar después de una presentación de estas con el listón tan alto. Pero bueno, creo que es un tema, como decía Manuel, muy interesante, muy actual y todos algo sabemos y algo más queremos saber. Como veis en el título ya empiezo desafiando un poco lo que sabemos y lo que no sabemos. El cambio climático, si solo lo abordamos desde el clima, es como si el cuadro de las meninas de Velázquez os lo contaran solamente explicando el perro. Y no veis ni una sola menina. Así es como muchas veces se aborda el clima. El clima es mucho más. Y espero hoy daros piezas para que vosotros mismos entendáis no solo la complejidad, sino también la de desafíos distintos que están dentro del cambio climático, ¿no? Empecemos con una reflexión sobre el mundo en el que estamos, ¿no? Los milagros. Los milagros son algo que no termina de encajar muy bien con la ciencia, pero sin embargo nuestros políticos, los responsables, prometen habitualmente milagros.
¿Qué es esto de los milagros políticos? Pues, por ejemplo, bajar impuestos y subir los servicios públicos, o mitigar el cambio climático y aumentar el consumo de combustibles fósiles, o bien ahorrar agua y regar el secano. Estos son milagros. Científicamente hablando son milagros, pero mucha gente los espera. Como tenemos unos emisores de milagros y unos receptores de milagros, se establece un círculo, auténtico un círculo del milagro, en el cual los científicos y los técnicos nos quedamos un poco ojipláticos fuera de ese círculo diciendo perdón, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Y esto es un poco lo que hoy vamos a, entre otras cosas, desengranar, ¿no? Y tenemos una agenda maravillosa, la Agenda 2030, todo el mundo, quien más, quien menos, la ha oído hablar, los colores que al principio se parecían que si eras del colectivo LGTBI, pues bien, no, cada color representa un objetivo de desarrollo sostenible. Esto lo hemos ido aprendiendo, pero esta agenda, que es maravillosa, y no puede ser de otra manera porque está inspirada en los derechos humanos y es algo que despierta mucha simpatía y mucho orgullo de saber que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, no la estamos cumpliendo. De hecho, tras 8 años, sabéis que hemos pasado ya el ecuador de esta agenda, cumplirla sería poco más o menos que un milagro. No sé, a lo mejor somos de la modalidad de los adolescentes que dejan todo para la noche de antes del examen y el 31 de diciembre del año 2029 hacemos los 17 objetivos y todas sus cientos de tareas. Suena poco probable. Una de ellas es el cambio climático. Y los científicos estamos ahí un poco como pepitos grillos recordando lo que se hace, lo que no se hace, lo que tocaría hacer y por qué sí, por qué no, ¿no? Es una labor que a veces es incómoda. A mí me gustaría muchas veces dedicarme a otra cosa porque eres como el aguafiestas. Y realmente también una de las fuentes de frustración muchas veces para los científicos es que la solución no es científica, la solución no es técnica, la solución es humana, es social, es política. Y los científicos solo somos una parte y podemos dar la agenda, podemos dar las directrices, podemos sugerir hacia dónde está la salida. Uno de los ejemplos que ponemos muchas veces es la salida de emergencia está por allí. Hay un incendio y la gente empieza a moverse de forma caótica por la habitación y los científicos, ¿qué es por allí? Pues eso está ocurriendo con el cambio climático. El cambio climático es una realidad muy difícil, es el objetivo número 13 en esa agenda, es algo que lleva mucho tiempo coleando y es muy difícil de entender. La dinámica del caos, por ejemplo, en la física, es una de las herramientas que se emplean para abordar algo realmente complejo, multifactorial. Es muy difícil de aceptar qué está pasando, de aceptar las consecuencias y, por tanto, es muy difícil de mitigar, de evitarlo, de reducir sus consecuencias. El cambio climático afecta al agua, a los alimentos, a la energía, a la moda, al transporte, a la sanidad, pero además es afectado o resulta de la moda, el agua, alimentos, sanidad, energía, transporte. Hay una relación biunívoca, no es solo que el cambio climático impacte en las playas, es que las playas impactan en el cambio climático. No solo impacta en la sociedad, sino es que la sociedad impacta en el cambio climático. Todas estas interacciones, como una relación de pareja en la que uno hace y el otro responde, son difíciles de entender, de calibrar bien. Y tenemos tendencia a ver solamente un sentido de la flecha. Hace calor y la gente suda o ingresa en el hospital o fallan los cultivos. Sí, pero ese fallo de los cultivos, ese ingreso de las personas en los hospitales también tiene efectos en el cambio climático, más difusos, más complejos. Ola de calor del 2022. Creo que los que estáis en el norte de la península no hace falta recordar mucho que el 2022 pulverizó muchos récords que son realmente sorprendentes. En San Sebastián estar a 43 grados con esa humedad no es nada normal, ¿no? El 2023 ha seguido pulverizando récords, toda la línea roja, ya veis que es enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. Se iba anunciando mes a mes que íbamos por el mes más cálido, el verano más cálido, ahora ha sido el año más cálido desde que hay registros. Se calcula que veranos como este hay que remontarse 100.000 años para encontrar una anomalía de este calibre. Estamos realmente rompiendo los récords muy deprisa y la ciencia se ha quedado corta. La ciencia estaba apuntando en esta dirección, pero se ha quedado corta. En los últimos 2 o 3 años han sorprendido a la propia ciencia. ¿Por qué? Pues porque es complicado. ¿Por qué? Segunda razón, porque la ciencia es muy prudente. La ciencia, hasta que no lo tiene muy claro, no adelanta una explicación, no adelanta un modelo, no adelanta una afirmación.
Y esto es complicado y encima tiene implicaciones políticas y sociales, con lo cual la ciencia es doblemente prudente. Así que ya tenemos una razón, es complicado; una segunda razón, la ciencia es prudente; y hay una tercera razón que va en el título de esta charla. El cambio climático no es solo clima, es tantas cosas que nos estamos empezando a dar cuenta ahora de todas esas interacciones. Pero estamos normalizando, porque una especie longeva como es la especie humana, una de las cuestiones que evolutivamente ha ido adquiriendo, y no podía ser de otra manera, es normalizar lo que no es normal. Es bajarle el nivel a las cosas que son alarmantes. No podemos estar alarmados las 24 horas del día, los 365 días al año. Estas cosas no son normales. Que esto es un retrato, una foto de lo que ocurría en el principio de este verano. 5 o 6 sitios en la Tierra simultáneamente experimentando récords. Ya no solo era cada uno de los récords, era que eran en todos los rincones del planeta simultáneamente muchos récords. Aquí teníamos Japón, donde se batieron en un mes 100 récords de precipitación. Las temperaturas superficiales del océano jamás registradas tan cálidas. El Antártico con la extensión de hielos más pequeña desde que nunca había registro. Siberia con el día más caluroso de su historia. Los incendios más tremendos en Canadá. Todo esto a la vez. En el Mediterráneo no se dan las condiciones para auténticos huracanes por la forma de las costas, con una orografía marcada, y además porque ya es una latitud muy al norte para que se den. Pero ya se están dando algún tipo de sistemas que se pueden poner como análogos a los huracanes, y se les denomina medicanes, ¿no? Huracanes mediterráneos. Y hemos tenido este año, el otoño pasado, ejemplos de un clima desaforado, ¿no? Todo empezó con una tremenda gota fría. No es normal que haya una gota fría en el interior de la península, como fue en Madrid o en Castilla. Las gotas frías es un fenómeno natural en la zona precisamente costera, donde a finales del verano ese mar caliente genera estos fenómenos de forma más o menos habitual. La ventana de tiempo se está expandiendo, cada vez ocurren durante más meses al año. La intensidad de estas gotas frías es cada vez mayor, es decir, cada vez hay más agua implicada, lo cual físicamente se puede entender, porque por cada 0,7 grados que suben son 10 litros en un metro cúbico de la atmósfera que se pueden almacenar, así que cuando hay condiciones de precipitación hay cada vez más agua en juego. El Xirimiri, el Calabobos, el Orbayu, toda esta lluvia suave, tan característica y tan fértil y tan útil del norte de España, está amenazada por el cambio climático, porque cada vez hay más agua en juego. Cuando se dan las condiciones para que precipite, cae más agua y se hace más torrencial. Esto ocurre en todos los niveles. Y las danas, estas gotas frías, se están además extendiendo fuera de las zonas donde eran habituales. Sabéis que este septiembre, octubre, se presenciaron situaciones tremendas, ¿no? Tremendas como, por ejemplo, Grecia. La pobre Grecia, después de décadas de una tremenda situación económica, sufrió el incendio más largo que se ha registrado nunca en la historia de Europa, seguido de una inundación por unas lluvias torrenciales tremendas que han afectado el paisaje griego y que van a dejar una huella durante probablemente siglos. Hay que remontarse 20.000 años para tener una precipitación de esa intensidad como la que tuvo Grecia, que la tuvo además después de ese incendio. Podríamos hablar de cuál ha sido la reacción del gobierno. Una reacción que es un ejemplo de huida hacia adelante en lugar de replantearse el problema. Eso sería, si queréis, motivo de tantos para que entremos en el diálogo al acabar la presentación. En Libia, sabéis que murieron, no se sabe, nunca se sabrá cuántas personas murieron, ¿no? Muchas no estaban ni registradas. Ahí se acopló las lluvias torrenciales con el derrumbe de 2 presas que hacía más de 20 años que no eran revisadas. Unas infraestructuras muy precarias, un modo de vida muy sostenido con alambres que cuando hay una catástrofe natural se ve amplificada. Se habla de una forma coloquial, intuitiva, para que nos acordemos que hay una serie de gigantes dormidos en el sistema climático. Estos gigantes son como los de los cuentos de los niños. Lo interesante es que sigan dormidos. Sabemos que cuando los gigantes de los cuentos se despiertan, la cosa no va bien. Yo recuerdo de pequeño que era la parte que me ponía más nervioso, cuando el gigante se empezaba a despertar. Y hay 9 de los 15 que se están despertando. ¿Por qué se están despertando? Precisamente por el calentamiento.
El calentamiento de la atmósfera está generando que 9 grandes procesos del planeta se están activando. ¿A cuáles me refiero? Pues los tenéis más o menos pintados aquí. Hay 2 grandes bosques, el bosque boreal, el bosque amazónico. Hay 3 grandes sistemas de hielo, la Antártida, el Ártico, Groenlandia. Hay sistemas que tienen que ver con la corriente de transporte de calor, como es la corriente del Atlántico, sobre todo en la parte del Atlántico Norte. Los arrecifes de coral, que mucha gente dice, ¿a mí qué me importa? Honradamente, ¿qué me importa lo que le pasa a los arrecifes de coral, que son las antípodas? Bueno, pues debería importarte si te preocupa la anchoa. Estamos muy conectados, mucho más conectados de lo que intuitivamente en el día a día podemos pensar. Y los arrecifes de coral en Nueva Zelanda, en Australia, suponen uno de los sistemas, por seguir con este ejemplo, que regulan el balance de carbono de la Tierra. Es una bomba de carbono que, dependiendo del pH del océano, habréis oído hablar de la acidificación de los mares. Bueno, cuando se disuelve el CO2, como cuando hacemos agua con gas, se acidifica. Ese pH ácido hace que los arrecifes de coral se disuelvan. ¿Por qué? Porque son de carbonato. El carbonato se disuelve. Cuando baja el pH se hace más ácido. Y todo eso, a la escala, el tamaño que tienen esos arrecifes de coral, tiene un impacto planetario. La diversidad de los peces, la productividad de los ecosistemas marinos están muy afectados por lo que le ocurran a los arrecifes de coral. Hay muchos procesos planetarios. Esta circulación termoalina, estas corrientes de mar, ¿no?, que nos traen, a veces temporales, pero con frecuencia nos traen ese intercambio de sales, de nutrientes y también de temperatura. El cambio en la política sobre el cambio climático que sufrió el gobierno Thatcher. Margaret Thatcher era una profunda negacionista, como muchos políticos de ese extremo del espectro político. Pero cuando algunos de sus propios investigadores le dijeron: señora Margaret, ¿sabe usted por qué en Escocia se hace whisky? Sí, claro, porque tenemos aquí unos cereales fantásticos. Dice: es que si no fuera por la corriente que nos transporta el calor del Ecuador, el suelo estaría congelado la mayor parte del año. ¿En serio? Y los modelos del clima, en aquel entonces, con Margaret Thatcher, eran solo modelos, anticipaban que precisamente el Reino Unido sería brutal y rápidamente golpeado por el calentamiento global. ¿Por qué? Porque esa cinta dejaría de transportar el calor que necesitaban, entre otras cosas, para hacer whisky. Y claro, la señora Margaret se preocupó mucho y cambió radicalmente. Le encargó al señor Stern que hiciera un informe económico, el primer informe económico que le puso números a cuánto cuesta no hacer nada. Porque una de las cosas que el ser humano hace muy bien es no hacer nada. Está la modalidad sofá, está la modalidad política, pero en muchos casos lo que hacemos bien es no hacer nada. Y no hacer nada ante el cambio climático cuesta dinero. Es una opción. Y el señor Stern le puso números. Y cayó en la conclusión, básicamente, es un libro así de grande, pero básicamente vino a decir que no tenemos dinero para pagar lo que nos cuesta no hacer nada. Es como si te hubieras ido a cenar a un restaurante de lujo y no tienes dinero. Más vale que pienses cómo sales de esa situación. Y la señora Thatcher cambió profundamente de política. Los mares tienen muchos ingredientes, muchas dimensiones. Conectan la temperatura, pero conectan y desconectan cosas. Le permitieron a los europeos llevar por los alisios a descubrir, como decían en aquel entonces, o como todavía seguimos diciendo, que descubrimos, ¿no?, Iberoamérica, como si no estuviera ya descubierta y habitada. Pero bueno, el caso es que esos vientos alisios, que es imprescindible para el funcionamiento del planeta como lo conocemos, que tengan lugar y que arrastren eso que tanto nos molesta, que es el polvo del Sáhara, ese polvo que nos ensucia los coches y que a muchas personas les hace lavarlo patológicamente 2 veces al día. Bueno, pues ese polvo del desierto lleva fosfatos, lleva fertilizantes que son imprescindibles que lleguen 1 o 2 veces al mes al Amazonas. Precisamente uno de los bosques que no solo está siendo talado y se está viendo afectado por incendios, sino se está viendo afectado por una disminución del aporte de fertilizantes imprescindibles para que funcionen. Y esto tiene que ver con el cambio climático. Este trabajo que menciono por aquí de Joan y colaboradores le pone números, ¿no? Ha calculado que más o menos en las próximas 3 décadas un 30% de estos vientos disminuirán y por tanto el rendimiento del bosque amazónico disminuirá significativamente. Aquí veis conexiones a larga distancia entre continentes y todos hemos oído hablar, y más los
los que vivís cerca de las costas, de la subida del nivel del mar. Yo recuerdo las primeras charlas que dábamos de cambio climático hace 30 años, la gente se sonreía, que va a subir el nivel del mar, pero venga, hombre, ¿cómo va a subir el nivel del mar? Teníamos el nivel del mar en Alicante como una referencia universal, como el metro en París, pues el nivel del mar en Alicante. Bueno, pues el nivel del mar en Alicante está subiendo, y está subiendo cada vez más deprisa. Bien, lo que más nos tiene que preocupar ya no es solo el nivel del mar, es el desbordamiento marino. El desbordamiento marino es el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio. Y esto tiene que ver con el nivel del mar, pero no solo con el nivel del mar. Ya sabéis que el nivel del mar sobre todo se debe no tanto a que se fundan los hielos, que muchos hielos están flotando y es el efecto gin tonic. Por mucho que se funda el hielo del gin tonic no se desborda por Arquímedes. Solo recordar aquello. Pero sí hay algunos que contribuyen, los glaciares que están sobre tierra, los de las montañas o la Antártida, que están apoyados en un continente, sí que al fundirse contribuyen a la subida del nivel del mar. Pero no todo la subida del nivel del mar se debe a eso, sino mucho se debe simplemente a que un mar más cálido ocupa más volumen. Ese es uno de los efectos más dominantes. Y eso que en principio sube el nivel del mar se ve amplificado por cambios en las corrientes, por un aumento en la intensidad del viento y por 2 o 3 factores meteorológicos más que hacen que la relación entre el desbordamiento y el nivel del mar no sea lineal, sea, como veis, exponencial. Por poco que suba el nivel del mar, sube mucho más y muy rápidamente el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio, que es en el fondo una de las cosas que más nos puede afectar. Pero no os preocupéis, que tenemos las leyes. Tenemos las leyes para protegernos. ¡Ay! La ley de costas se queda corta. La Unión Europea nos dice España no está bien protegida con su ley de costas. Vaya por Dios, las leyes llegan tarde y son escasas. Pero es que encima no las cumplimos. Anda, vaya por Dios. España siempre está en esos puestos de mayor incumplimiento de normativa ambiental. Siempre recibimos las mayores sanciones ambientales en la Unión Europea porque no cumplimos ni siquiera unas leyes que salen pequeñas. Tenemos una ley de cambio climático que nació tarde, le costó 10 años, y que nació pequeña, un 23% de reducción de emisiones, cuando lo que se estaba gastando en el momento que salió era del orden de un 40-45% de reducción de emisiones respecto al año 90. Las leyes llegan tarde y son pequeñas, pero si ya ni siquiera las cumplimos, pues así tenemos las costas como las tenemos. Por todo esto y algo más, iremos entendiendo que el cambio climático es mucho más que clima. El cambio climático es sociología, psicología, antropología, historia, educación, sanidad, justicia, filosofía, religión. Y yo luego pondré un ejemplo. Economía, por supuesto que economía. Si hablamos de sanidad, las interacciones del cambio climático con la salud humana son múltiples. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, se ponen los datos de Galicia y se comparan los datos de Galicia con los de Córdoba, de ingresos en hospital por horas de calor. La temperatura de disparo de ingresos en el hospital es una medida muy interesante de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. En La Coruña esa temperatura es 25 grados. Es decir, cuando la temperatura en verano sube de 25 grados, aumenta significativamente el ingreso en hospitales. ¿Cuál es la temperatura de ingreso en Córdoba? 36. Con lo cual, entre 25 y 36, ahí tenéis una capacidad de adaptación de los gallegos al cambio climático. Pero por adaptación llegamos a un tope, por eso hay que luego ir a la mitigación. Las olas de calor del 2003, por ejemplo, provocaron unos daños tremendos cuando fueron muy inferiores a las olas de calor del año pasado y de este año. Ahí nos hemos adaptado, hemos hecho cosas, los sistemas meteorológicos funcionan mejor, los hospitales están mejor preparados, la gente entiende mejor que no te puedes ir a hacer footing a las 3 de la tarde en una ola de calor. Todo esto junto hace que funcionemos mejor, que nos hayamos adaptado, que nos estamos ya adaptando. Pero indudablemente las implicaciones del cambio climático para la salud son muy grandes. Se calcula, por ejemplo, que la mitad de las enfermedades infecciosas, de las enfermedades patogénicas, la mitad de ellas, más de 1000, que han sido estudiadas por More y colaboradores recientemente, se ven amplificadas por el cambio climático. Es decir, pandemias, enfermedades infecciosas, pero un montón de aspectos de la salud, porque enfermedades respiratorias, cardiovasculares, por supuesto todo lo que tenga que ver con el agua, con los alimentos. Los migrantes, la mitad de los migrantes actuales están empujados por el cambio climático y esos migrantes
Muchos mueren y muchos provocan tensiones, problemas que acaban siendo problemas de salud para ellos y para las comunidades receptoras. Es decir, es todo un cóctel de problemas de salud, ¿no? Y ahora mismo con el conflicto que ha generado Israel, o que ha generado, no se sabe, Hamás, Israel, desproporcionadamente respondiendo, todo este conflicto que hay en esta zona de Palestina e Israel, que nos recuerda el conflicto que empezó cuando Putin invadió Ucrania, que son en realidad momentos muy dramáticos para los que nuestro cerebro de primate está muy bien diseñado para percibir ese miedo a la violencia, ¿no? Al conflicto armado, a la resolución de los problemas de forma violenta. Bien. Eso nos hace ponernos alerta a algo que biológicamente estamos muy entrenados, que es, ojo, esto mata. Bien, ¿cuánto matan los conflictos armados? Aquí tenéis por colorcito, unos que matan más, otros que matan menos. En total se calcula que mueren directamente 125.000 personas cada año en los conflictos armados, a los que hay que sumarle unos 100.000 bebés y otros 300.000 civiles que de forma indirecta mueren. Aproximadamente 500.000 de personas cada año mueren por los conflictos bélicos. Estoy poniendo énfasis en este número porque estamos sensibilizados con los conflictos bélicos y porque veréis cómo compara con los muertos por cambio climático. Recordar, 500.000 de personas al año. Es tremendo, es una cifra dramática. Pero se estima que por el cambio climático mueren 100 veces más. La cifra no la tenemos clara, es muy difícil por todas estas interacciones, pero se calcula que son decenas de millones de personas cada año que mueren por el cambio climático. E invertimos una tercera parte de dinero en abordar el cambio climático respecto a lo que invertimos en armamento y en defendernos de la violencia. Es decir, el Producto Interior Bruto del mundo destinamos un 6% a la violencia y un 3% al cambio climático. Invertimos una tercera parte en defendernos de lo que nos mata 100 veces más. Luego aquí hay un cierto problema, ¿no? Estamos reventando los límites planetarios. El cambio climático está en el centro de muchas de estas cosas, pero no es lo único. No es lo único. Los límites planetarios, con todo lo esotérico que pueda sonar el nombre, son en realidad condiciones físicas, químicas y biológicas que hacen falta que reúna el planeta para estar nosotros dentro. Somos una especie muy exigente, muy sensible, muy vulnerable. Necesitamos agua, temperatura, alimentos, proteínas. Necesitamos unas condiciones muy estrictas. No se comparan con un nematóforo o con un virus. O sea, hay otros organismos mucho menos exigentes. Cuando se habla de límites planetarios desde la ciencia, son condiciones del planeta para que esté una de las especies más sensibles. Paradójicamente, una de las especies que está alterando más las cosas. Sí estaban los límites planetarios en el 2009. Nos llevó más o menos medio siglo reventar los 3 primeros. Los 9 límites planetarios tienen que ver con el cambio climático, la pérdida de especies, distintas formas de contaminación, aerosoles, la capa de ozono, etc. 6 años después reventamos uno más y 8 años después reventamos 2 más. Hoy se considera que hemos reventado 6 de los 9. Uno de ellos es el cambio climático, pero no es ni siquiera el peor, digamos que el peor es el de la biodiversidad, la pérdida de especies. Y el más reciente es el que está creciendo a más velocidad. El que hemos reventado más recientemente, que se ha pasado de ese límite de seguridad que la ciencia establece, no deberíamos pasar de este valor, es el del agua dulce. El agua dulce se está convirtiendo en un problema más que global, es un problema agudo. Y yo, por resumir un poco el estado del agua y sacar algunos números de la Organización Meteorológica Mundial, hablo de la regla de los tercios. Os voy a poner 3 ejemplos donde se aplica esta regla de los tercios. En primer lugar, la Organización Meteorológica Mundial dice que para el 2050 vamos a necesitar 1/3 más de agua. Ostras, ¿y de dónde la vamos a sacar? Bien. Actualmente, 1/3 de la población no tiene agua suficiente para sus necesidades básicas. Y para el 2070 se calcula que Europa, no solo la Europa del Sur, sino toda Europa, tendrá un 70%, no, perdón, un 35%, 1/3, por eso estamos en la regla de los tercios, 1/3 aproximadamente de su superficie sometida a estrés hídrico. Son simplemente números en torno a 1/3 que nos ponen sobre aviso de que lo del agua va en serio. Sabéis que Cataluña está experimentando una emergencia hídrica histórica. Nunca, desde que hay registros, desde el principio del siglo XX,
Cataluña ha pasado por un déficit crónico de agua tan importante como en los últimos 2 años y sabéis que la ciudad de Barcelona ha extendido hasta enero una situación de alarma total. Y se está poniendo el peso sobre la ciudadanía, cuando la ciudadanía, como mucho, solo puede mejorar en 15-20% del uso del agua. El otro 80% no está en manos de la ciudadanía. Hablaremos más de eso. En España, los científicos, por más que decimos que hay poco agua, nos encontramos con que no hay planes para reducir la cantidad de agua que se dedica al regadío. Era ese uno de los ejemplos de milagro que os decía, ¿no? Se supone que los cultivos de secano están adaptados a algo que es tradicional de nuestro territorio, que es que haya poco agua. Bien, pues como si riegas un cactus, crece más. Todos nos hemos dado cuenta que regar un olivo, regar una vid, regar un almendro, pues hace que se produzcan más almendras, más uvas, más aceitunas. Y como lo que nos interesa es producir, pues los regamos. Pero el problema es que no hay agua. Vaya, por Dios. ¿Y qué hacemos con el agua? Pues la derrochamos. Fijaros, un campo de golf, con lo estupendo que es, en nuestras latitudes, representa el agua que necesitan 200.000 personas. Podríamos jugar a la petanca, que ya la inventaron los griegos. Estos deportes sobre arena son mucho más en equilibrio con el balance hídrico de nuestro entorno, pero nos da por el golf. A la vez, 2 periódicos a ambos lados del Atlántico, el Washington Post y El País, reflejaban los estudios que se acababan de publicar en ese año sobre los gastos hídricos a nivel mundial derivados del césped. Claro, aquí en Galicia tenéis una cierta fortuna con el mantener los céspedes casi a partir de... Ya veo algunas caras que dicen, no te creas. Bueno, imaginaros mantener superficies verdes en el interior de la península o en la zona mediterránea, ¿no? ¿Y de dónde sale ese agua? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Cómo surgió el césped? El césped surgió en el siglo XVIII-XIX como una medida para impresionar. Los palacios no impresionaban lo suficiente y se les rodeó de céspedes que dejaban a la población perpleja de una tremenda superficie que costaba muchísimo y que no servía para nada. Ese es el origen del césped. Claro, cuando había unos cuantos palacios y no había cambio climático, pues se podía mantener, pero seguimos con la idea del césped originado para eso, para que no sirva para nada, en pleno siglo XXI, cuando 1/3 de la población no tiene agua, 1/3, 1/3, 1/3. Bien. Con la comida, claro, necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos comer. Muy bien. Con esto de comer, parece que le hemos dado un cheque en blanco a amplios sectores para hacer lo que les parezca mejor, que les parece mejor a ellos, pero no a los científicos, o por lo menos los científicos que tenemos una mirada un poco global sobre la producción de comida. Sabemos hoy en día que se produce aproximadamente el doble de la comida que necesitamos los humanos. Los 8.000 millones de humanos que somos, necesitamos la mitad de la comida que se produce. Es un dato curioso. ¿Qué pasa con toda esa comida que no necesitamos? Bueno, 1/3 la tiramos. Directamente 1/3 se tira. Muy bien. ¿Y esa de tirar comida? Bueno, pues eso de tirar comida nos sale carísimo. En primer lugar, bueno, no sé qué va primero o qué va después, pero hay varias cosas que mencionar sobre eso. 1/3 de esa comida que tiramos nos lleva a consumir un 23% de agua dulce. Ya estamos otra vez. Pero si no hay agua, ¿cómo regamos plantas para tirarlas? Pues sí, eso estamos haciendo. Y además ocupamos un montón de espacio. Ocupamos del orden de un 13% de la superficie terrestre, que es la misma cantidad de superficie que tenemos protegidas en parques nacionales, parques naturales. Pues destinamos una superficie de la Tierra igual para producir plantas, para que su producto lo tiremos a la basura. Pero no hablo de tirarlo en casa, eso que nos sentimos muy culpables, la comida no hay que tirarla, no, no. Se hacen mecanismos instrumentados a gran escala para regular algo que es más sagrado que la madre, que es el precio del mercado. El precio del mercado no se puede tocar. No sé si notáis la ironía. El otro 20% va a nuestras barrigas, a las barrigas del norte global, a provocar diabetes de tipo 2 y sobrepeso. Porcentajes extraordinarios que nunca se han dado, donde la pobreza lleva a sobrepeso. Esto es muy difícil de explicar termodinámicamente. Esto habla de que hay algo extraño. Las especies y el ser humano hasta el siglo XX, cuando pasa dificultades, se enmagrece, no engorda. Pero como producimos comida en exceso
y todo ese exceso sale extraordinariamente barato, la gente desayuna pizzas. Porque es más barato la pizza que un plato de cereales. Mientras tanto, 11 millones de personas mueren de hambre cada año y del orden de 800 pasan hambre extrema, datos del 2021. Hay que entender algo muy contradictorio, que es que hay hambre en el mundo precisamente porque producimos el doble de comida de la que hace falta. Así que cuando vienen algunos de nuestros representantes políticos, de cuyo nombre prefiero olvidarme, a decirnos que hay que producir, 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 porque hay hambre. No, hay hambre porque producimos, producimos, producimos. Y no producimos con sesera, donde toca y como toca. Y eso sale carísimo. Fijaros, convertir el suministro de alimento en un negocio nos lleva a reventar varios de estos límites planetarios que decíamos. Todos hemos oído hablar de ejemplos de la sequía. Hemos estado hablando todo este verano de Doñana. Doñana, Parque Nacional, emblema de la biodiversidad, ha sido repudiado de la lista UNESCO de espacios de la biosfera. Repudiado porque no cumple la normativa básica, elemental, que es conservar la biodiversidad que le da sentido. Muchos dirán, claro, es que el cambio climático. No. La sequía de Doñana no es cambio climático. La sequía de Doñana es frutos rojos. Y es no solo los pozos ilegales, es la sobreexplotación de los legales, es la suma de todo. Es pensar que hay agua para todo en un ecosistema que si tiene valor es precisamente porque en un sitio seco hay agua en el freático, hay agua en el subsuelo. Esta es la riqueza de Doñana. ¿Cuánto vale el litro de agua de Parque Nacional? ¿Cuánto vale? Todos sabemos cuánto cuesta el litro de agua mineral embotellada, ¿no? ¿Cuánto cuesta el litro de agua de Parque Nacional? No tiene precio. Como no tiene precio, se usa. Pero ¿cómo vas a regar frutos rojos y ser los primeros de ponerlos en Bélgica, en los mercados? En enero ya hay fresas gigantes, preciosas, con un agua que es de un parque nacional. No se entiende muy bien. Algunos de estos son los resultados de convertir, una vez más, el agua en un negocio, como la comida en un negocio. Esto de hacer de todo un negocio, si yo no estoy en contra de hacer dinero, pero una cosa es hacer dinero y otra cosa es dar un servicio y hacer dinero haciéndolo. El orden de los factores, esto lo cambia todo. El origen del cambio climático, pues podríamos estar hablando mucho del origen, pero en realidad se puede resumir con algo muy parecido, es convertir el suministro de energía en un negocio. Si estamos produciendo mucha más energía de la que hace falta, del orden de, en España, el doble de la energía que necesitamos. Claro, me diréis, ¿el doble que necesitamos para qué? Pues para ser sanos y felices. Para ser sanos y felices, Jackson y colaboradores en la revista Ecosphere calcularon cuánta energía hace falta, hicieron unos mapas por el mundo y mostraron que en España, con la mitad de energía, se cumplen los 9 indicadores de bienestar y salud. En Europa, en promedio, 1/3, en Estados Unidos, 1/5 parte. Es decir, tienen un margen de 5 veces o de 3 veces a nivel europeo o de 2 veces en España de reducir la producción y el consumo de energía. Pero claro, como es un negocio, a ver quién frena eso. Pero no nos hace falta, como los céspedes. Y de todas estas cosas lo sabemos desde hace mucho. Una de las cosas que desanima a muchos de mis colegas científicos es que esto se sabe desde hace tiempo, que esto lo venimos contando. Yo hay veces que pongo una diapositiva de la primera conferencia de divulgación que di de cambio climático hace más de 20 años, que fue mi madre toda orgullosa a escuchar a su hijo a Barcelona. Pues esa diapositiva tiene valor actual y a veces la pongo por razones sentimentales, es decir, todavía estamos ahí. Hace más de 50 años, en los años 70, la compañía ExxonMobil sabía perfectamente el calentamiento que ellos mismos estaban provocando. Había informes internos, se ha sabido luego con la Shell, se ha sabido con muchas grandes petroleras que tenían los mejores datos del mundo sobre el calentamiento que ellos mismos estaban generando. Y lo sabían hace 50 años, no era una cosa que acaban de ultimar en el último informe. ¿Resistiremos la tentación de dejar los combustibles fósiles en su sitio? Cuando a los científicos les dicen, oye, echar cuentas, hacerme unos mapas, pues echan cuentas, unas cuentas que es dónde están los combustibles fósiles y cuántos debemos dejar en su sitio, ¿para qué? Para no sobrepasar ese límite de seguridad que habíamos establecido todos con el Yes We Can de Obama en la cumbre del clima del 2015. En el origen de la Agenda 2030 se estableció un programa diciendo, oye, ojo, que pasar un calentamiento de 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial nos lleva a un clima peligroso. Vale, fenomenal. Pues vamos a no sobrepasarlo. Venga, no lo vamos a sobrepasar. Estamos ya ahí.
Para no sobrepasarlo tenemos que dejar el 60% del petróleo y el gas en su sitio y el 90% del carbón en su sitio. Y ahí están donde están y qué porcentajes hay que dejar en su sitio. ¿Lo haremos? Mientras no hablemos de los subsidios de los gobiernos, por ejemplo, es algo que tímidamente en las cumbres del clima se empieza a abordar. Pero vamos a ver, si tú tienes un hijo toxicómano, Dios no lo quiera, diría mi abuela, tú lo que no puedes es darle una ayudita para que se compre droga. Si tú te has propuesto reducir el consumo de combustibles fósiles, ¿cómo lo subvencionas? ¿Cómo puede ser que el combustible de aviación no tenga impuestos? Pero ¿qué mundo es este? Imaginaros que todo esto hay que explicárselo a un extraterrestre. Viene un extraterrestre, se sienta ahí y dice, explicadme cómo funcionáis. Bueno, pues yo firmo el Acuerdo de París y luego, sin embargo, subsidio los combustibles fósiles. Y mientras lo estás contando, te estás dando cuenta de que esto es una contradicción. Tenemos el espinoso asunto de los multimillonarios. Cada vez hay menos. Están no en vías de extinción, pero sí están reduciéndose poblacionalmente. Cada vez hay menos multimillonarios, pero cada vez acumulan más riqueza. Este es el origen de la desigualdad. Cada vez hay más dinero en menos manos. Este disminuyente, no sé cómo se diría, cada vez más pequeño grupo de personas de la humanidad que tienen cantidades desproporcionadas de dinero, suponen aproximadamente el 0,7% de la población mundial, menos de un 1% de la población mundial, y se calcula que de aquí a nada, al 2030, esta Agenda 2030, habrán emitido 30 veces por encima del límite del calentamiento que todos hemos dicho que no deberíamos rebasar. Y para el 2050 habrán emitido el 72% de todo lo que podríamos emitir para quedarnos en una zona segura climáticamente. Y esto de los millonarios y de las desigualdades es un tema escabroso, complicado, y que nos lleva al cambio climático a sacarlo de su contexto habitual. Porque la desigualdad, lejos de disminuir, aumenta. Por eso os digo que los multimillonarios cada vez son menos y tienen más dinero. Después de la COVID del 2019, la desigualdad económica en el mundo ha empezado a crecer exponencialmente, rápidamente. Los mecanismos serían interesantes, son complejos, yo tampoco los entiendo del todo, pero lo que sí entiendo son algunas de las consecuencias. Hay varios trabajos científicos que muestran que la desigualdad económica nos sale también carísimo. Hay muchas cosas que no deberíamos normalizar porque no tienen nada de normal y son carísimas. Si nos parece colectivamente bien asumir ese modelo, que sepamos las consecuencias. El que haya unos pocos que tienen mucho nos sale, en términos de energía, tremendamente caro. Y tenemos un problema energético. Concretamente, la desigualdad promedio moderada que tiene un país como España, que es mucho menos que la desigualdad que pueden tener en Pakistán o en Nicaragua, es una desigualdad que hemos aceptado todos. Bueno, no está bien, pero en fin, bueno, pues este que tenga un poco más, este un poco menos, ¿qué le vamos a hacer? Bien, pues eso nos cuesta el doble de energía que un Estado igualitario. Que lo sepamos, nos cuesta el doble de energía. Si tenemos un problema energético, pues a lo mejor podríamos ir preocupándonos por los derechos humanos. El cambio climático no es solo clima, como decía ya en el título. Y hay un artículo científico que se publicó hace un año en el que se ilustraban los efectos en cascada. Ese diagramita de colores no es un diagrama hecho a mano alzada y coloreado como si fuera de forma arbitraria, ¿no? Eso es el resultado de muchos datos que están en este artículo de Proceedings of the National Academy of Sciences. Cada uno de esos circulitos, hay miles de datos en bases mundiales, cada una de esas flechas son relaciones establecidas, son relaciones de correlación. Y empecemos por arriba. Calentamiento global, esto lo tenemos ya bastante entendido. Muy bien. Subida del nivel del mar, también hemos hablado de esto, una consecuencia del calentamiento. Muy bien. Eventos extremos, también lo tenemos claro. Bien, sí, sigamos. Vectores de enfermedades infecciosas, sí, también, vale, bien. Desigualdad económica, ya lo acabamos de mencionar, sí. Desplazamientos, migraciones, la mitad, millones de personas, también lo hemos mencionado. Conflictos internacionales, ajá. Mortalidad de muchas personas, fragilidad de los estados. Ostras, fragilidad de los estados. Y ahí podríamos meter, como de hecho se meten, la desconfianza en las instituciones, la oxidación rápida de las democracias, la polarización y los extremos
políticos, la falta de diálogo, la crispación. Parece mentira la de cosas que de pronto empiezan a estar detrás o delante, no lo sé, porque es causa y consecuencia de una situación climática que tensa la disponibilidad de recursos. 6 de los 7 actores necesarios para cambiar todo esto están activados. Esto podría empezar a ser una buena noticia. Yo le prometí a Manuel que hacia el final de la charla me pondría algo más positivo, porque claro, ponerse un poco apocalíptico con todo esto es fácil. Con un poco de humor parece que lo atenúas algo, ¿no? Pero la situación es cruda. Bueno, 6 de los 7 actores para el cambio están activados. ¿Cuáles son 6 de estos 7? ¿Y cuál es el séptimo? Ahora lo veréis. Primero, por supuesto, el mundo académico. Claro, nosotros, los científicos, navegamos en datos, esto lo llevamos estudiando, leyendo, y cada poco, pues como por ejemplo en octubre del año pasado, en este caso 15.000 científicos pertenecientes a 161 países firman un nuevo manifiesto, y además en ese manifiesto empiezan a decir que se acabó esto de limitarnos a hacer advertencias, que hay que moverse un poco más. Cada vez más porcentaje de la comunidad científica, incluyéndome, somos partidarios de que la ciencia dé un paso adelante y milite o sea activista. Hay todo un debate interno sobre hasta qué punto hay que pasar de la ética a la acción. Pero bueno, en cualquier caso, hay un ambiente dentro de la academia bastante propenso a hacer algo más que decir, ojo. Las Naciones Unidas, lógicamente, recogen el mandato, las instrucciones, la información de la ciencia y hacen periódicamente informes. El último informe del PNUMA, esta sección medioambiental de las Naciones Unidas en el 2023, habla de que el mundo no está suficientemente preparado para el clima actual, no ha invertido lo suficiente y carece de la planificación necesaria. E insta a los gobiernos a una financiación radicalmente distinta, no a poner algo más de dinero. Como tú dices, bueno, vamos a poner un poquito más de dinero. No, a cambiar el modo de financiar las crisis climáticas. Esa bolsa de compensación para los daños y perjuicios generados por el cambio climático no está mal, pero en realidad es una bolsa pequeña y va en la mentalidad de la limosna, en la que se ha funcionado durante un par de siglos en el norte global frente al sur global. Le sacamos al sur global 30 veces lo que le damos. O sea que cuando le damos esas ayudas al tercer mundo y tal, le estamos dando una dividida entre 30 partes de lo que le hemos sacado. Esto tiene que ver con esa desigualdad que hablábamos antes. Te puede parecer éticamente mejor o peor, pero funcionalmente, cuando se está llegando a los límites planetarios, pues no dan las cuentas. Así que las Naciones Unidas hacen eco y dicen, señores, necesitamos mecanismos financieros radicalmente distintos. Por ejemplo, gravar a las fortunas, a las grandes fortunas, gravar a las compañías que tienen inesperados beneficios económicos en momentos de crisis geopolíticas. Esos son mecanismos innovadores y distintos de financiar los problemas. Tercer grupo, tercer actor activado. Mira, los propios multimillonarios, 300 de ellos firmaron un manifiesto en octubre, creo que lo digo por ahí, si no os lo digo y os puedo encontrar la carta, una carta en la que pedían a los jefes de Estado del G20 que les subieran los impuestos. Ellos mismos pedían que les subieran los impuestos. ¿Pensáis que lo hacen porque son bellísimas personas preocupadas por todos nosotros? Pues probablemente no, alguno habrá. Lo que ven es que la inestabilidad global repercute en sus propias fortunas y que esto no funciona, lo entienden perfectamente. Y esto de desgravar impuestos, la evasión fiscal medio admitida, todo esto de facilitar a los que tienen mucho para que sigan teniendo mucho, pues al final a los propios que tienen mucho les genera cierta preocupación sobre por cuánto tiempo podrán mantenerlo. Cuarto sector que está activado, la propia Iglesia Católica. Varios grupos, grandes grupos religiosos del mundo se dan cuenta de que esto no va bien. Los católicos del mundo representan aproximadamente 1.500 millones de personas. Si aplicamos una regla, por ejemplo, basada en España, la mitad de los católicos se confiesan practicantes. Si la mitad de los 1.500 millones de católicos del mundo siguieran las recomendaciones del Papa, teníamos el cambio climático resuelto. El Papa Francisco, en septiembre de este año, ha sacado una exhortación apostólica que se viene a sumar
al Laudatio Si, que publicó hace 4 o 5 años, que son auténticos tratados de cambio climático. Las 3, 4, 5 primeras páginas parecen escritas por un científico del cambio climático o por un activista o por Greta Thunberg. De verdad, os podéis buscar en Google y dirías, ¿pero esto lo ha escrito el Papa Francisco? Por eso se encuentran en algunas manifestaciones del clima de vez en cuando a una persona con sotana, porque esa persona está siguiendo lo que recomienda el pastor de la Iglesia. Así que ahí tenemos otro sector que si no está tan activado, al menos tiene los mimbres para activarse. Otro sector es el propio sector privado. 131 firmas, entre ellas Nestlé y Volvo, para que nos suenen algunas, firmaron una carta extraordinaria, apremiante, diciendo que ellos mismos están notando los impactos del cambio climático y que urgen a los estados a que aceleren la descarbonización, es decir, la producción, la emisión de CO2 con todas las actividades. Entre otros, Volvo, pues los motores de combustión interna, que es de las primeras empresas que está diciendo fuera y acabemos con esto. Tenemos el quinto actor activado y, por supuesto, el sexto actor, que somos todos nosotros. Pero si todos nosotros cada vez estamos más activados. Por ejemplo, las asambleas ciudadanas, un mecanismo ciudadano para hacer llegar a sus señorías lo que nos preocupa. Un mecanismo que usamos poco, sobre todo en España, porque no se nos da muy bien esto de la democracia participativa, porque nosotros somos más de esperar cada 4 años a que llegue el momento de votar y luego quejarnos de que no nos representan. Esto de la democracia representativa, que no termina de funcionar en ningún Estado, es solo una de las partes de la democracia, hay muchas otras. Está la democracia deliberativa, participativa, y todo eso, si no se usa, se oxida, como una bicicleta que dejes en el balcón. Pero las asambleas ciudadanas están dando unas muestras de sensatez extraordinarias. Yo he estado de asesor de la Asamblea Ciudadana del Clima en España y se organizan, no sé si sabéis, pero son elegidas al azar, entre 100 y 150 personas, al azar geográficamente, por clases económicas, y te ves allí a una colección de gentes muy dispares, entre otras cosas hablando incluso lenguajes muy distintos, personas que se expresan en euskera mucho mejor que en castellano, y que sin embargo vencen todas esas barreras iniciales enseguida en aras de una sensatez extraordinaria. A los pocos meses de que los expertos les damos las piezas y los dejamos operar, están haciendo recomendaciones completamente sensatas. Por ejemplo, un análisis reciente de las principales asambleas ciudadanas del mundo revela que en todas ellas aflora un concepto, suficiencia económica. Lo dejo ahí como tarea para casa, pero la suficiencia económica es algo en lo cual se prima la resiliencia y la sostenibilidad frente al crecimiento. Es un modelo que va en contra precisamente del crece. Y esto, lo llames suficiencia económica, lo llames de crecimiento, lo llames como lo quieras llamar, las personas paradas a pensar, la ciudadanía puesta a opinar y a reflexionar un rato, lo propone. ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, la patronal francesa se llevó un gran chasco cuando hizo una encuesta en Francia sobre el decrecimiento, el décroissement. Y pensó que, claro, la gente va a decir, ¿cómo me vas a proponer tal? Bueno, pues el 67% de los franceses y francesas apoyan el decrecimiento económico. Es solo un ejemplo, pero que hay muchos de estos en una ciudadanía informada y sensata. Luego, ¿dónde está el obstáculo? Ya las Naciones Unidas hace 2 años lo dijo muy claro. ¿Cuál es el séptimo sector que no está activado y que está suponiendo un auténtico palo en las ruedas para que todo esto progrese? El sector político. Los políticos que teóricamente nos representan van muy por detrás de lo que la ciudadanía quiere. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta sobre el comer algo menos de carne, del orden de un 95% de los europeos lo apoyan porque entienden que comemos más carne de la que hace falta y no solo es malo para el ambiente, es malo para nosotros. 1 millón de personas muere cada año por comer carne roja en exceso. 1 millón de personas, más que de SIDA. Y esto la gente, aunque no tenga el dato, lo entiende y está en un 95% de acuerdo a comer menos carne. Cuando vamos a las instituciones los valores van bajando, pero cuando vamos a las autoridades públicas, solamente el 20% de las autoridades públicas están a favor de disminuir el consumo de carne. ¿Qué pasa aquí? ¿A quién representan? No se sabe. Lo dejo ahí, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes es que en lugar de imponerle a la naturaleza nuestros proyectos, que es lo que hemos hecho tradicionalmente, nos podemos aliar con la naturaleza.
esas soluciones basadas en la naturaleza, ese entender cómo funciona la naturaleza y aprovecharla en nuestro favor, es una inteligencia que hemos perdido. Y que ahora mismo hay un montón de ejemplos estimulantes sobre cómo lo que podemos llamar el músculo de la naturaleza, que se recupera cuando aflojamos un poco la presión, que lo vimos cuando en la COVID estábamos confinados y vimos cómo de pronto los ecosistemas reverdecían. Esto sería una inteligencia que muchas personas enseguida apuestan por ello. De todo esto y mucho más hablo en un libro que he sacado hace poco y que me llevó 3 años empezar a entender por qué no avanzamos, por qué no avanzamos. Yo vengo a dar charlas de cambio climático, a explicar por las salidas por allí, la gente no se sabe, tal cual. Y entonces he elaborado una lista de desafíos que resultan de no hablar claro. Desafíos como algunos de los que he mencionado y que de forma sintética y algo provocadora pues voy mencionando. Desafíos sanitarios, ambientales, educativos, políticos, sociales, jurídicos, energéticos, económicos. Son desafíos que son, sobre todo, desafíos porque no hablamos claro. ¿A cuántas personas le han dicho que la justicia no se ha creado para hacer justicia? ¿A cuántas personas le han dicho eso? Y eso no lo digo yo como radical provocador, eso lo admite cualquier persona del ámbito de la justicia. La justicia se hace para mantener el status quo. No, que no es ni bueno ni malo, que no estoy juzgando, pero es que si no lo sabemos, esperamos de la justicia que imparta justicia, que es otra cosa. Y así yo no encuentro que se hable muy claro. Y como sin hablar claro, producimos el doble de comida, etc. Y luego hay una serie de zancadillas, que también las enumero, las ilustro y las comento. No son zancadillas que nos autoponemos, ¿no? Como esto del círculo del milagro que hablaba al principio. Son zancadillas que nos impiden avanzar, porque queremos creer lo que no es, en el caso del ejemplo del círculo del milagro. Pero luego hay otras zancadillas, el mismo negacionismo. No hay nada más natural que negar la realidad cuando la realidad es horrible. Una vez más, a una especie de larga vida, cuando se encuentra una situación adversa, pues una patología tan antigua como la humanidad es negarlo. Esto no está ocurriendo. Que sí que está ocurriendo, que no está ocurriendo. El cambio climático no está ocurriendo. Las pandemias no existen las pandemias. Negar la realidad es una patología. Pero ¿qué ocurre? Que amparados en la patología se amplifica como fenómeno social por grupos de interés, por personas que amparados en esa no va a ser tan tremendo, pues digo, mientras tanto yo emito unos cuantos gases de efecto invernadero. Eso es otra zancadilla, ¿no? Pero hay muchas. Está el tecnooptimismo, el lavado de imagen o el ecoblanqueo, el greenwashing, la tendencia innata a la autodestrucción, así hasta 7, 8. El enumerar estas zancadillas quizá nos pueda permitir, y es mi esperanza, sortearlas, sonreír sobre, caray, vaya tonterías en las que incurrimos. Sonreír cuando hablamos del círculo del milagro. Ahora, si veis a alguien en Andalucía prometer agua, pues a lo mejor os sonreís y hacéis que, bueno, pues en fin, él pueda prometer lo que sea, pero yo no le voy a hacer caso. Él, en su mano no está poner más agua o menos agua, ¿no? La ventana se cierra y llegan momentos para cambiar profundamente, para pasar de las advertencias, en el caso de la ciencia sobre todo, de ojo, te aviso, te digo, a la acción. Y también de la amabilidad con la que hemos acompañado muchos de nuestros discursos a una insistencia que podría ser algo molesta. Y lo dejo por aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues como siempre iniciamos el turno de preguntas, discusión sobre la magnífica charla y las reflexiones que nos han podido producir la magnífica charla de Fernando Valladares, al que reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento. Tenéis la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la tan ilustrativa conferencia de hoy. Hace unos 10, 20 años quizás se hablaba del agujero de la capa de ozono como un desastre ambiental también. Pasaron los años y ya no se habla. Y no se habla básicamente porque se ha conseguido revertir la situación. ¿Usted cree que en el cambio climático podremos ver o podremos al menos intuir algo similar? Bien, es uno de los ejemplos que hay que querer mucho, porque es un ejemplo positivo, el de recuperar la capa de ozono. No abundan y, por tanto, hay que quererlos mucho.
Dicho esto, es como a la madre, ¿no? Hoy estoy muy con la madre. A la madre que no te la toquen, pero tú a tu madre le puedes decir es un poco pesada o tal, ¿no? La capa de ozono no está tan recuperada. Y además ahora planean nuevas amenazas. Por ejemplo, hoy lo hablábamos justo en la comida. Los incendios grandes, los incendios de sexta generación, inyectan en las capas altas, en la estratosfera, inyectan materia orgánica que se quema en el propio incendio. Esta materia orgánica reacciona con el clorhídrico y da los CFCs, estos compuestos que dañan la capa de ozono in situ. No ocurre mucho, la magnitud del efecto no es muy grande, pero va en el sentido de volver a dañar la capa de ozono. La capa de ozono no se ha recuperado completamente, pero es verdad que se ha recuperado mucho. Y insisto, es, como dices, un ejemplo positivo y esperanzador, y así hay que verlo. Pero tiene una gran diferencia con el cambio climático, y es que hay un único factor prácticamente, una familia de compuestos químicos que dañaban la capa de ozono. Sabéis que hay un ozono bueno y uno malo, ¿no? El de arriba es el bueno, y el de abajo es el contaminante que nos pica y que nos preocupa nuestra salud. Pues ese que nos protege del ultravioleta que está en la estratosfera se ve dañado por una serie de compuestos muy concretos que se utilizan en determinadas actividades industriales, que una vez identificados se buscaron alternativas que no tuvieran ese efecto, y después del año 87, en el Protocolo de Montreal, se logró corregir aquello. El cambio climático, como habéis visto hoy, es multifactorial. Hay muchos gases de efecto invernadero, no solo está el CO2, ahora el metano está subiendo mucho en cuanto a nivel de preocupación. Hay otros muchos gases de efecto invernadero y hay muchas actividades que las producen. De hecho, a algunos les sorprendería que en la cumbre número 28, la que hemos tenido recientemente, es la última cumbre, 28 años de cumbres, es la primera vez que explícitamente se acorralan a los combustibles fósiles. Y muchos que no hayan estado siguiendo estas cosas les sorprende. Dice, ¿pero cómo hemos esperado 28 años para abordar los combustibles fósiles? Bueno, porque estaba la presión de las petroleras y toda la dinámica asociada de las políticas, las inversiones, estrategias de los gobiernos, etcétera, que creaban como una especie de tinta de calamar, muy análoga al petróleo, y no se hablaba sobre los combustibles fósiles, se hablaba de reducir emisiones, así en genérico. Bueno, los combustibles fósiles son una parte muy importante. Como está tan directamente atornillada la economía de los países, pues es un tema muy escabroso. Pero no es el único. Aunque resolviéramos completamente el tema del petróleo o del gas, estaríamos, hombre, mucho mejor de lo que estamos, pero seguiría habiendo. Si sigues, por ejemplo, con técnicas agrícolas insostenibles, también emites mucho gas de efecto invernadero. La minería a escala industrial también emite mucho gas de efecto invernadero. Hay muchas actividades. Por eso es más difícil de abordar el cambio climático. A nosotros lo que nos gusta y nos tranquiliza, y a los políticos lo que te van preguntando a los científicos es: dame una solución concreta que yo la pueda poner en marcha mañana y el jueves te pueda ya poner resultados. Y en el cambio climático no vamos por ahí. En el cambio climático vamos a cosas más como cambiar el modelo de civilización, como transformar la producción de energía, ir hacia una democracia más participativa. O sea, estamos hablando de organizarnos muy diferente, para los recursos usarlos de otra manera. Y esto es mucho más de largo recorrido que lo que se pudo hacer con la capa de ozono. Para mí también es una oportunidad histórica, yo lo quiero ver en el libro y en general en las charlas lo intento también enfatizar, es una oportunidad histórica para cambiar tanto las cosas como para poner al ser humano por delante de la economía. Algo que no está ni en las constituciones de los países al uso, ni en la propia Constitución española está así. Está la economía por delante de las personas. Esto lo hemos aceptado, nos ha parecido normal, pero ahora tenemos un momento de decir, no, espérate, el rendimiento económico, la estabilidad económica va por debajo de los derechos humanos. Esto sería una oportunidad, forzados por la situación en la que estamos, por el cambio climático y por estar llevando al planeta a unos límites tremendos para nosotros mismos. Buenas tardes. En relación a comienzos del siglo XXI, ¿cómo está el planeta con respecto al concepto óptimo climático? Bueno, hay varias miradas a esto. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando estábamos confinados que estábamos obsesionados con que se aplanara la curva? Aplanar la curva, aplanar la curva. Bueno, con las emisiones estamos aplanando la curva. Pero no basta.
Los cálculos para quedarnos en un nivel de seguridad climática no bastan con aplanar la curva, hay que disminuir las emisiones. Entonces es un ejemplo de medio vaso lleno, medio vaso vacío, de optimismo-pesimismo. Es decir, estamos haciendo cosas, ya se nota que la curva no sigue creciendo, también en la demografía humana. La población humana sigue creciendo, pero ya no aceleradamente. El primer indicador demográfico, que es la aceleración, lo hemos controlado. No me puedo poner yo ningún mérito, es sobre todo el control de la reproducción femenina. Cuando en África, en Iberoamérica y en Asia las mujeres han tomado más control, pues esa tendencia acelerada en el crecimiento se ha erradicado. Ya simplemente nos limitamos a crecer. Todas estas cosas, lo que te quiero decir es que hay indicadores que muestran que hacemos cosas, pero hay otros indicadores que sugieren que no las hacemos a la velocidad suficiente para contrarrestar el cambio. Entonces, el cambio climático, como decía al principio, ha sorprendido a la propia ciencia, con valores extremos, con valores récords, con cosas que decían, es muy pronto para haber experimentado este calentamiento de los mares. La cinta de transporte de calor o el permafrost se está descongelando antes de lo que cabría, ¿no? Con valores de concentración de CO2 en la atmósfera que no tendrían que generar esto, y es porque no es solo la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, todo esto es dar muchas pinceladas, porque lo que no me gusta en cosas complejas es dar una solución artificialmente falsa, es dar piezas para que os situéis en dónde estamos. Pues conocemos mejor las cosas están cambiando todavía más deprisa y en la dirección que menos nos interesa, pero también hay signos esperanzadores de que la ciudadanía, que estos sectores que he mencionado, estos actores importantes que puedan tener mucho peso en el futuro inmediato, están concienciados y están proponiendo medidas que eran impensables hace apenas unos años. Así que, bueno, hay cierto margen para el optimismo que no debe hacernos bajar la guardia. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por la conferencia magnífica, pero yo dudo que algunos de esos actores que pueden ser, digamos, de esperanza de que cambie el modelo de desarrollo y el modelo de civilización que estamos teniendo, digamos, puedan llegar a influir decisivamente en el cambio de este propio modelo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, los 300 multimillonarios, no sé si hay alguno español, simplemente me extrañaría mucho, pero en todo caso... son sobre todo norteamericanos, ¿sí? Son sobre todo norteamericanos, pero sin embargo no se plasma, por ejemplo, en el caso norteamericano, con, digamos, con las líneas de desarrollo de la economía norteamericana, ¿no? Por ejemplo. Y algunos de los otros actores que pueden parecer que tengan influencia a la hora del cambio del modelo de desarrollo, pues me parece que tampoco en principio van a tener mucha gran incidencia, ¿no? Por ejemplo, hablo en el caso de la Iglesia Católica o entre otros, ¿no? Por lo tanto, yo veo que el cambio no se va a producir hasta que no haya realmente, creo, un auténtico colapso climático. En este sentido, yo lamento ser tan pesimista, porque el cambio que tiene que producirse es un cambio por parte de las élites económicas que dominan el mundo y que no parece que vayan efectivamente a impulsar ningún cambio de modelo de desarrollo sin límites, tal y como lo están produciendo. Y en este sentido, bueno, yo me gustaría que de alguna manera me dieras... Que ojalá estuvieras equivocado, ¿no? Ojalá estuvieras equivocado. Bueno, tú lo que comentas, hay muchas mañanas en las que me levanto pensando igual. Y luego desayuno, pienso, me armo de argumentos y digo, no, Fernando, hoy lo podemos mejorar. Quiere decir que, por supuesto que esa es una de las trayectorias.
el colapso tenemos que verlo, no es colapso sí, colapso no. Hay distintos grados de colapso. Ya estamos teniendo colapsos, ¿no? Por ejemplo, los grandes fallos, las crisis eléctricas, ¿no? Los apagones que ha tenido, por ejemplo, Francia, ¿no? Que ha tenido a 6 millones de personas sin electricidad durante varios días. Eso es un pequeño colapso. Hay colapsos parciales de determinados sectores, hay colapsos geográficos de mayor o menor entidad. La definición de colapso es básicamente algo potente, inusual, extenso en el tiempo y geográficamente también amplio. Pero el colapso tiene fases. Hay básicamente 5 fases del colapso de la civilización humana y se calcula que estamos más o menos en la fase 2. Hay algunos países que están de forma crónica en la fase 3. Se piensa que a partir de la fase 3 ya no es reversible. La fase 5 es cuando ya no hay posibilidad de reproducción de la especie humana. En la fase 4 todavía puedes reproducirte, aunque poco y mal, ¿no? Bien. El colapso está tipificado y lo que los científicos hacemos, casi a veces de forma un poco cínica, porque si te lo interiorizas, te deprimes y te cortas las venas o no te atreves a salir de la cama, lo ponemos como un escenario. Entonces lo que intentamos es trabajar para movernos de un escenario al escenario de al lado. Lo que decía del cambio climático y el calentamiento. No es lo mismo pasarnos de los límites de seguridad por unas décimas que por unos grados. No es lo mismo tener un colapso que afecte a 1/3 de Europa que afecte a la mitad de Europa. No es lo mismo que el colapso ocurra en 3 años que ocurra en 30 años. O sea, atenuar el golpe, yo a veces de forma casi metafórica aludo a Niki Lauda, este piloto de Fórmula 1, que cuando le preguntaban por una recomendación para la conducción decía hay que evitar sobre todo el choque frontal. Entonces no es lo mismo chocarte de lado que de frente. Y básicamente una de las cosas en las que yo trabajo personalmente, en lo anímico y en lo profesional, es en evitar el choque de frente. Es en hacer un colapso predecible y gestionable que ocurra lo suficientemente lento como para que podamos ir poniendo medidas compensatorias, al menos en algunos aspectos, y que los efectos colaterales no deseados sean los menores posibles. Pero creo que es altamente probable un cierto grado de colapso, porque indudablemente los procesos nos van adelantando a las medidas políticas, ¿no? Pero también es verdad que hay márgenes para el optimismo en medidas no lineales en cuanto a la respuesta de la civilización. Hay procesos. La primavera árabe se pone también como ejemplo. Salió mal, bien, pero fue un ejemplo de cómo en poco tiempo se pueden tomar decisiones y cambios con la globalización y el teléfono en muchos millones de personas. Yo a veces pienso también como analogía que la sociedad en general en el siglo XXI está almacenando el equivalente al concepto físico de la energía potencial. La energía potencial, no sé si recordáis, pero cuando uno sube, por ejemplo, un cubo de agua a la azotea, el cubo en la azotea no hace nada, pero tiene una energía potencial de hacer un trabajo. Si ese cubo cae, hace. Y el conocimiento en la ciudadanía, y en un Ateneo como este me encanta, parece que no hace nada. Tú sales por la puerta y dices, "Pff", pero estás acumulando la capacidad de hacer un trabajo. Cuando venga un político, Dios lo quiera, que sea valiente. ¿Cómo se mide la valentía en la política? Como el riesgo que asumes de no ser reelegido. Cuando un político, que algunos hay, que puedan ser valientes, que adopte una medida difícil de entender, las mascarillas, ahora tenemos algunas mascarillas por aquí, entendimos que las mascarillas eran bien, pero en un primer momento generaron mucho rechazo y no había policías para ir detrás de cada uno de nosotros con la mascarilla. Cuando un político o una política valiente tome o proponga una medida compleja y molesta y le pilla a una sociedad informada, ahí puede ocurrir cosas positivas e inesperadas. Pueden ocurrir cosas como cuando la patronal le pregunta a la gente ¿pero estaríais dispuestos a decrecer? Un 67% dice que sí. Un 67% está pidiendo trabajar menos y ganar algo menos. Y eso dices, ostras, esto no lo esperaba yo. Yo he trasladado, claro, el hecho de, una de las formas de la historia y la economía fallan hacia el futuro y funcionan muy bien hacia el pasado.
Pero no podemos evitar hacer la transposición de lo que ha ocurrido hacia el futuro y decir, bueno, pues si la gente ha hecho esto, pues hará esto. Bueno, pues la gente puede hacer cosas algo distintas. Hagamos lo posible, las circunstancias, para que ese número de cosas alternativas sean más probables. Pero indudablemente tu determinismo y cierto fatalismo es uno de los posibles escenarios. No puedo más que poner piezas e invitarnos a que hagamos, ¿no? Porque también el hacer te rompe un poco ese pesimismo y ese fatalismo. Psicológicamente también está demostrado que los círculos de pesimismo llevan a inacción y que la acción lleva a círculos proactivos. Entonces, rompamos algunas de estas tendencias que nos lleva el propio análisis histórico de cómo hemos hecho las cosas y digamos, pues hagamos historia. Se dice que el Everest se conquistó porque no se sabía que era imposible. Entonces hagamos cosas que parecen imposibles, no lo sé. Bueno, esto es cuando estoy bien de glucosa en sangre. En primer lugar, agradecer la conferencia, que me pareció tan redonda que más que dudas me genera congoja, por aplicar una expresión suave. Entonces, pero sí me quedo con un dato que me interesa especialmente, y usted mencionó que de varios problemas que nos afectan, quizás el que más le preocupa es el de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Quizás el problema puede ser que frente a otros aspectos que usted menciona, quizás sea algo más difícil de apreciar por la gente, por nosotros. Pongamos, por ejemplo, el caso de los insectos, que parece ser que es una de las Totalmente. especies o géneros más afectados. Desconocemos una gran parte de ellos, como dicen la inmensa mayoría. Algunos de ellos nos resultan un poco empáticos. Totalmente. Nadie va a lamentar que se extinga una garrapata. No digamos de rutinas aquí en Galicia. Quizás es el mismo problema, no sé. También otra pregunta en relación con la biodiversidad es que siempre hubo intercambios de especies, ¿no? Recordemos que de América trajimos los tomates, Claro. los pimientos, la patata, etc. Que fueron beneficiosos esos intercambios, ¿no? Y allá les mandamos caballos, creo. Sin embargo, ahora esos intercambios que parece que en principio a veces pueden ser beneficiosos, también pueden provocar problemas, ¿no? No sé si ahí entraría la categoría de lo que se llama especies invasoras, que se descontrolan y se cargan a su entorno, ¿no? Entonces, bueno, quisiera... Muy interesante. La verdad es que es muy interesante lo que propones porque es verdad que es un aspecto, claro, como habéis visto, mi esfuerzo ha sido muy amplio y hay muchos aspectos que no he abordado. No he abordado mucho la demografía humana, la he mencionado ahora un poco con el crecimiento y tal, pero ahí está la demografía, es un tema que daría para mucho, la propia economía da para desarrollarlo mucho y el aspecto de biodiversidad que has sacado. La biodiversidad es el límite planetario que hemos rebasado con más diferencia, es el más lejos de la sostenibilidad y la reversibilidad de todos los otros límites planetarios que hemos reventado, incluyendo el cambio climático. Pero no nos termina de impactar, no lo vemos como una amenaza. ¿Qué pasó con la COVID? No nos dimos cuenta del efecto protector de la biodiversidad hasta que dejó de cumplirlo. El funcionamiento de los ecosistemas lo damos por hecho y no nos damos cuenta la de cosas que tienen que ocurrir en un ecosistema para que funcione. Y es que si no funciona no respiramos, no comemos, no vivimos y pensamos que eso, pues oye, siempre estarán allí los polinizadores, ¿no? Y de repente los polinizadores empiezan a fallar y nos damos cuenta del valor económico de los polinizadores y decimos no tenemos dinero, otra vez más. Hay un proyecto de polinizar plantas con drones, con unos microdrones. Claro, tecnológicamente es fascinante, pero bueno, ¿cuántas plantas vamos a poder polinizar con drones? O sea, a lo mejor pues un jardín de orquídeas, no lo sé. Pero te quiero decir que efectivamente la biodiversidad es una de las crisis que pasa un poco más desapercibidas. De hecho, los grupos ambientalistas, algunos grupos ecologistas en Acción hace poco me pidió que hiciera una especie de resumen de por qué creo yo que la crisis de biodiversidad pasa tan desapercibida. En parte es porque los puntos calientes de biodiversidad, por ejemplo, están muy repartidos en el planeta. No tenemos ese contacto directo con la biodiversidad. La gente vive el 70% en las ciudades.
nos hemos alejado mucho de... la gente no sabe distinguir un ruiseñor de una urraca o un roble de un fresno, lo cual pues no pasa nada, para pagar la hipoteca no nos es crucial. Y nos vamos alejando. Y llevamos a 1 millón de especies contra las cuerdas, se calcula que es aproximadamente 1 millón, no puede tener más ceros la cifra, quiere decir que no tenemos ni idea. Hablamos de 1 millón de especies, pero podría ser mucho más o menos, o muchas. En cualquier caso, del orden de 100 veces más de la que se estarían extinguiendo por causas naturales. Y toda esta extinción está dejando a los ecosistemas disfuncionales. Algunas de las propiedades que emergen de un ecosistema rico en especies se conocen como propiedades precisamente emergentes, propiedades que no se pueden definir a partir de la suma de los elementos. Estas propiedades emergentes son, por ejemplo, la de protegerte ante enfermedades zoonóticas. Se habla de inmunidad de paisaje, entre comillas, porque no hay un sistema inmune, pero hay paisajes compuestos por especies que funcionan, interaccionan y que mantienen muy bajos los ritmos, los riesgos de que salten algunos virus o algunas bacterias que sean peligrosos para nosotros, que vayan saltando hasta que lleguen a nosotros, ¿no? Y cuando hay un ecosistema rico en especies y que hay interacciones entre las especies. Y esto es una función emergente, sutil, que es de las primeras que desaparece cuando se degrada un ecosistema y que muchas veces no somos conscientes de que la está haciendo hasta que deja de hacerla. Y quizá por eso no somos tan conscientes. Como decía, el caso contrario es el de los conflictos bélicos, porque la violencia es algo que evolutivamente nuestro cerebro detecta como riesgo, como algo muy peligroso. Y cuando la COVID empezó a matar gente, entonces lo percibimos más que el cambio climático. Pero el cambio climático, la muerte es muy difusa, es indirecta, ocurre en otros lados, tarda en manifestarse. Y no percibimos esas cosas indirectas. Y la biodiversidad, pues no la terminamos de entender. Entonces los apegos emocionales hacia las especies que nos rodean puede ser una vía, un atajo para recuperar un cierto reequilibrio con la diversidad. Cosmovisiones ancestrales, la Pachamama, los derechos de la naturaleza que se están ahora revisitando, y por ejemplo el Mar Menor tiene ahora entidad jurídica, es la primera entidad no humana con derechos propios en toda Europa, pues son avances en esta nueva relación que deberíamos rápidamente ir adquiriendo con lo que nos rodea, por nuestro propio bien, por entender realmente que no somos la especie elegida, que somos una más y que necesitamos a las otras. Y todo esto, que algunas personas lo tienen muy claro, o que tienen una sensibilidad, o que se han criado con eso, el propio Papa Francisco, una vez más, ¿no? Habla con un respeto de las terceras especies. No es para nada un defensor de la especie elegida. Nosotros somos una especie más. Y si no entendemos cómo jugamos en un equipo con otras a las que necesitamos, pues al final nos estaremos poniendo la soga al cuello. Y es un tema muy interesante, en el que tiene esas derivadas. Yo creo a veces con los artistas, por ejemplo, los artistas a veces son capaces de transmitir con sus artes escénicas o plásticas emociones y sensaciones mediante una fotografía, mediante una obra de teatro, que nos hacen en poco rato de repente darnos cuenta de qué estamos haciendo con las otras especies, ¿no? Artistas, poesías que hablan de las macrogranjas, ¿no? En unos términos que realmente te inquietan. Si a ti te dan los datos de una macrogranja dirías, ostras, qué disparate. Pero si a ti viene un artista y te muestra el sufrimiento y no sé, hay que estar también creativos, como los propios artistas, a la hora de buscar estas alternativas a cómo nos relacionamos con el entorno. Pero habría que hacerlo rápido y desde muchos ámbitos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición, pero fundamentalmente nos estamos basando en aspectos técnicos, que son en los que somos capaces de mostrar que estamos sobrepasando límites, aunque hay mucha gente que cree que esto es ilimitado, pero no lo es. Eso es. Asumo que la mayoría de los de aquí... El planeta finito. Eso es, lo del planeta finito lo tenemos claro, ¿no? Va a haber una solución, y lo único que supone la solución es retardar o trasladar el límite, pero no resolver el límite. Estamos frente a un cambio cultural, que es lo que no abordamos. Exacto, porque totalmente. Seguimos pensando en nosotros y los otros. Eso es, tal cual. Y entonces ahí
visto dónde hay que meter mano. Por eso el libro, que pasó por 3 títulos, pero al final el último fue la recivilización, porque creo que deberíamos recivilizarnos. De hecho, algunas personas hablando de la recivilización y la civilización, no me había dado cuenta de que a veces lo de la civilización tiene efectos, o sea, provoca una reacción un poco negativa. Dice, esta civilización, o sea, tanta civilización, o sea, tiene también una connotación negativa. Todos entendemos que la civilización es muy mejorable y hay muchos aspectos de la civilización de los que no nos sentimos nada orgullosos, ¿no? Y hay manifestaciones, hay tendencias dentro de esta civilización que nos hacen sentir como yo quiero pedir el cambio de especie, yo quiero ser de otra civilización, no me representa, o están ocurriendo cosas que no me veo ahí, ¿no? Cuando vemos cómo se resuelven las cosas. Y yo creo que efectivamente lo que tú dices sería, para mí, aprovechar esta oportunidad, como antes mencionaba, ¿no? Aprovechar que estamos un poco con el agua al cuello, que estamos viéndole las orejas al lobo de que realmente nos quedamos sin agua, el cambio climático, tal. Aprovechar esta situación para replantearnos si esta es la civilización que queremos. Porque la civilización no es como la ley de gravitación universal. La civilización es un acuerdo de cómo nos decidimos comportar y organizar. Entonces, si es un acuerdo, lo podemos cambiar. Pero hay un componente de las civilizaciones en general que es como de no cuestionar. La Constitución es un bonito ejemplo, ¿no? No se puede cambiar la Constitución. Ajá. Pues la Constitución se ha quedado totalmente antigua, se hizo hace 40, 50 años, no representa lo que ahora somos y lo que queremos, pero no se puede tocar. Y eso nos pasa un poco con la civilización. No, la civilización. Pero si la civilización nos está llevando al desastre y uno de los posibles salidas es lo que estaban comentando antes, un posible colapso. Lo más normal para una especie es extinguirse, el 99,9% de las especies están extintas. Lo más normal para una civilización es colapsar. Las civilizaciones colapsan y luego sale otra u otras. Pero es que tenemos las herramientas globales y la tecnología y el conocimiento para evitar el choque frontal que decía antes de Niki Lauda. O sea, podríamos no colapsar colectivamente como civilización predominante. Sí, me dice por lo Bajini seguir creciendo. Claro que cabe más gente en el planeta. Lo que pasa es que no con la huella que tenemos ahora. Esto de que necesitamos 2 planetas es el promedio. Pero hay muchos países y hay muchas regiones de la Tierra que viven con medio planeta. Y podemos aprender de esos otros modos de vida, ¿no? La dieta, por ejemplo, de India, que tiene muy poca carne, por razones religiosas, es una excepción. Es el único país del mundo en el que al aumentar el Producto Interior Bruto no aumenta la ingesta de carne, y es un ejemplo de que se puede vivir sin tanta carne y que además tiene efectos beneficiosos en la salud. La longevidad media es mayor que la de los norteamericanos. En fin, estamos en una situación en la que tenemos que elegir. A veces como científico me desespera el que no está claro el mensaje de la ciudadanía o de la civilización o de la humanidad. ¿Qué queremos? Si fuera una fiesta, porque yo muchas veces lo veo que vivimos en una fiesta, la fiesta del derroche, la fiesta del césped, del dispendio energético, de agua, esto es un despilfarro. Bien, si lo estuviéramos pasando bien, yo diría, bueno, pues es una super fiesta, va a acabar como una supernova explotando, pero nos lo hemos pasado fenomenal. No, los trastornos mentales están aumentando. La población, sobre todo en el norte global, que va un poco por delante en muchas cosas de la del sur global, aumentan los trastornos mentales. En el Silicon Valley, en todos los bolsos y bolsillos, hay antidepresivos. Los trastornos mentales que van desde la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, trastornos alimentarios, hay un montón de síndromes que no paran de crecer y que se curan con biodiversidad y naturaleza. Hay una enfermedad que los médicos no se atreven a diagnosticar, pocos la entienden del todo, pero no se atreven, que es el TDN. El trastorno por déficit de naturaleza. Y está perfectamente documentada. Y tenemos ejemplos. Los autistas, los niños autistas, que se les trataba porque no se sabía cómo, los ponías en contacto con un delfín o con un animal. O las personas que tienen las enfermedades de la edad, el Alzheimer, la demencia senil, los llevas a un bosque diverso y mejoran en muchos aspectos. Es decir, son pequeñas pinceladas de este síndrome de que alejarnos de la naturaleza nos está enfermando. Por eso podemos
aprovechar las circunstancias para proteger la biodiversidad, ser más sanos, más felices, reducir la huella de carbono, hacer un montón de cosas que sabemos que encajan con los derechos humanos. Pero eso es otro modelo civilizatorio. Eso va a llevar tiempo, eso no es trivial, pero ¿y si lo entendemos? ¿Y si ocurre que de repente un día decimos, anda, si eran los derechos humanos? Amnistía Internacional lleva trabajando en esto. Yo me veo a veces en lenguajes análogos, o sea, reinventando la sopa de ajo, porque estoy diciendo cosas que hay ONGs que las llevan 30, 40 años diciendo. Solo que yo he llegado ahí a través de los datos numéricos de un paper, de un artículo, de una estadística. La desigualdad, claro que la desigualdad está muy mal. Bueno, pues te llega un artículo y te dice la energía que te cuesta la desigualdad. Yo vengo desde la ciencia, pero bienvenidos sean las convergencias desde la espiritualidad, desde la emotividad, desde los valores humanos. Converjamos en 4 cosas. Viva la diferencia, pero converjamos en 4 cosas básicas que cuando estoy así de subidón de glucosa en sangre, pues pienso que podemos tener esa energía potencial, esa capacidad de que aunque no se vea de momento nada, entendemos que por ahí no y por aquí sí. Y evitar ese escenario tan probable de colapsar más o menos globalmente. Porque, por desgracia, aunque se dice mucho que a golpes la letra entra y que aprenderíamos a golpes, fijaros qué golpazo fue la COVID-19. Y muchos pensábamos que la COVID-19 nos haría aprender un mensaje, no hemos aprendido mucho. O sea que eso de aprender a bofetadas, ni siquiera. Entonces evitemos las bofetadas. No lo sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna participación más? Muy bien, pues cerramos aquí entonces el acto con mucho material para reflexionar gracias a la intervención de Fernando, que nos ha dado para mucho, y acabando además con ese mensaje optimista que a mí me parece mucho más positivo que nada y que tenemos que recoger. Como siempre, queremos hacer nuestro obsequio a nuestro invitado, que ha aceptado gustosamente dar la charla de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias.